El título de este video puede resultar sorprendente cuando todo lo que escuchamos últimamente es lo alta que están las tasas de interés. Por supuesto, si vemos las tasas de intereses hipotecarias en los Estados Unidos durante el último año, hay un aumento enorme. Pero cuando lo ponemos en perspectiva, las tasas que tenemos hoy en día están lejos de ser las más altas de la historia de Estados Unidos. Y aún con todos los incrementos, Estados Unidos todavía tiene algunas de las tasas de interés hipotecarias más bajas del mundo. ¿Cómo es posible? Al responder esta pregunta, te mostraré por qué no comprar una casa ahora podría ser un gran error. Después de este episodio, te darás cuenta que puedes aprovechar al máximo cualquier situación independientemente de lo altas que sean las tasas de interés. Y hoy te enseñaré cómo hacerlo. En cuanto miras los medios de comunicación o YouTube, todos siguen diciendo que ahora no es el momento de comprar una casa, incluso si quieres hacerlo. Pero ¿son las tasas de interés realmente el factor más importante al invertir en bienes raíces? Los baby boomers deberían saberlo con seguridad. Se les considera una de las generaciones más ricas, parcialmente porque podrían comprar una casa más fácilmente, ya que el costo de la vivienda era menor y más asequible en comparación con sus ingresos. Al menos así parece. Pero ¿sabías que la mayoría de los baby boomers compraron sus hogares a finales de los años 70 y en los 80? Y esos fueron tiempos de algunas de las tasas hipotecarias más altas en la historia de Estados Unidos. En 1981, la tasa promedio de hipotecas a 30 años alcanzó un récord histórico de 18.39%. Y esa era la media, por lo que algunas personas pagaron aún más. Sé que suena como una mentira, pero esa fue la realidad de los estadounidenses hace solo 40 años. El siguiente argumento que a menudo escucho es que en aquel entonces los precios de las viviendas eran mucho más bajas, por lo que las casas eran mucho más asequibles. Por supuesto, si miramos el precio promedio de las viviendas de Estados Unidos hoy en día, su valor se puede decir que se disparó, pero la asequibilidad no es tan sencilla. De hecho, encontré este artículo de Forbes y quiero compartirlo contigo porque fue muy revelador para mí. Dos economistas, Marian Tupy y Gail Pooley, escribieron este blog compartiendo su investigación sobre cómo ha cambiado la asequibilidad de la vivienda en los últimos 40 años. Lo que hicieron fue considerar los siguientes parámetros: el precio medio de la vivienda, la tasa de interés hipotecaria media, el tamaño promedio de una vivienda estadounidense y la tasa de compensación promedio de los trabajadores de cuello azul. Los investigadores compararon los años 1980 y 2020 y cuando hicieron sus cálculos resultó que en promedio los estadounidenses necesitan trabajar solo un 3.1% más para obtener suficiente dinero para comprar un pie cuadrado de vivienda. ¿Cómo es posible? Mira esta comparación. El precio de una casa aumentó más del 400%. Pero al mismo tiempo, las casas también se volvieron mucho más grandes. Las tasas de interés hipotecarias disminuyeron significativamente. Aquí se utilizan los datos de 2020, pero incluso las tasas de interés que tenemos ahora son mucho más bajas en comparación con los años 80. El pago mensual en 2020 fue casi 2 veces más alto que en 1980. Pero el pago mensual por pie cuadrado no aumentó mucho, ya que las casas se volvieron más espaciosas. La compensación por hora aumentó significativamente, lo que resultó en menos horas de trabajo necesarias para cubrir el pago mensual de la hipoteca. Por supuesto, en 2021 los precios de la vivienda se dispararon, por lo que la situación ahora es ligeramente diferente, pero está lejos de ser tan grave como todos dicen. Además, el pago inicial promedio de una vivienda en 1980 era del 28% del precio de compra. Ahora, según la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, el comprador de vivienda por primera vez
paga solo el 6 al 7% por adelantado, mientras que el pago inicial promedio para los compradores de viviendas recurrentes es alrededor del 17%. Pero hay un problema serio que podríamos estar enfrentando ahora con las tasas de intereses más altas, y tiene que ver con la escasez de viviendas, la cual ha empeorado a través de los años. En la actualidad, muchas personas no quieren perder sus tasas de interés bajas, por lo tanto, no ponen sus casas en el mercado, incluso si quieren hacerlo. Pero a pesar de eso, miles de estadounidenses obtienen hipotecas todos los días. En 2022, solo los 10 prestamistas hipotecarios más grandes otorgaron casi 2 millones de hipotecas. El más grande de ellos, Rocket Mortgage, originó préstamos por un valor total de $120 mil millones en 2022. En 2021, la cual fue un año de boom y de crecimiento, este número fue casi 3 veces mayor, más de $340 mil millones. Al ver estos números, es imposible no preguntarme de dónde sacan los bancos todo ese dinero año tras año. Este es un secreto de cómo Estados Unidos logra mantener las tasas relativamente bajas, incluso cuando se enfrenta a la inflación más alta en décadas. Te presento a Fannie Mae y Freddie Mac. Estos pueden sonar como nombres de una pareja, pero en realidad son dos agencias que garantizan un mercado hipotecario seguro y líquido. La Asociación Federal Nacional Hipotecaria, conocida como Fannie Mae, fue creada en 1938 por el gobierno de Estados Unidos cuando la propiedad de vivienda era inalcanzable para la mayoría de los estadounidenses. Su objetivo principal era asegurar hipotecas asequibles y confiables en todo el país. Y eso funcionó. De hecho, la agencia de Fannie Mae llevó a la creación de la Corporación Federal de Préstamos Hipotecarios, conocido hoy en día como Freddie Mac. Fannie Mae y Freddie Mac son los pilares fundamentales de todo el mercado inmobiliario estadounidense. En conjunto, garantizan más del 70% de todas las hipotecas, pero tú, como prestatario, ni siquiera interactúas con ellos. ¿Cómo funciona todo entonces? Vamos a decir que hay un prestamista que te otorga un préstamo, o sea, un banco, una cooperativa de crédito, etc. Pero los bancos no tienen suficiente liquidez para prestarle a todos. Para hacer la vivienda más asequible, el gobierno de Estados Unidos creó dos corporaciones, Fannie Mae y Freddie Mac. Lo que hacen básicamente es comprar los préstamos que los prestamistas dan a los estadounidenses. Mantienen algunos de ellos, pero la mayoría de las hipotecas se empaquetan en valores respaldados por hipotecas conocidas como Mortgage-Backed Securities o MBS por sus siglas en inglés. Y luego venden estos valores a inversionistas y se consideran tan seguras como los bonos del tesoro. Los Mortgage-Backed Securities llegaron a ser una de las mayores inversiones de la Reserva Federal. La Fed comenzó a comprarlos activamente después de la crisis de 2008 y luego continuó durante la pandemia. Cuando los inversores compran estos valores, ellos inyectan más dinero en Fannie Mae y Freddie Mac para que puedan comprar más préstamos de los bancos, dándoles así la oportunidad de prestar más dinero a los compradores de casa. Este sistema brinda más liquidez y estabilidad al mercado inmobiliario estadounidense, pero tampoco es perfecto. La gestión de Fannie Mae y Freddie Mac estuvo involucrada en varios escándalos. Además, fracasaron durante la crisis de 2008. El gobierno tuvo que rescatar a las agencias con un récord de $191 mil millones proveniente del dinero de los mismos ciudadanos contribuyentes. Por eso, muchos entienden que hay una fuerte necesidad de mejorar el sistema porque al final son los mismos ciudadanos estadounidenses los que están en riesgo. Durante años, tanto demócratas como republicanos han discutido la reestructuración y privatización de Fannie Mae y Freddie Mac. There is a bipartisan group of senators working to end Fannie and Freddie as we know them. Fannie Mae and Freddie Mac are falling after the Trump administration revealed plans to privatize the mortgage giants. Estos cambios pueden ser para bien, pero si no hubiera Fannie y Freddie,
tal como los conocemos hoy en día, las hipotecas podrían volverse más costosas y menos accesibles. Así que puedes pasar semanas, meses y años tratando de encontrar el mejor momento para comprar una casa, pero no tiene mucho sentido. El mejor consejo que dan los expertos financieros es comprar cuando estés financieramente preparado y puedas pagar la casa que deseas. Ya las tasas de interés son secundarias. Además, no debes quedarte atado a tu tasa de interés hipotecario para siempre. Si las tasas bajan significativamente, puedes refinanciar más adelante y reducir los costos. Recuerda que las tasas de interés hipotecarias promedio son solo una referencia. Si tienes un perfil crediticio sólido, a menudo puedes obtener unas tasas mucho más bajas de lo habitual. Por eso, en lugar de preocuparte por los aumentos en las tasas, intenta enfocarte en los factores que directamente afectan tu tasa de interés hipotecaria, como por ejemplo tu puntaje crediticio. En este canal hablamos mucho sobre cómo lograr un puntaje de crédito saludable, así que si quieres saber más detalles al respecto, te invito a que veas este video después de terminar con este. Hablando en general, un puntaje de crédito por encima de 720 te abrirá más puertas para obtener tasas de interés hipotecarias más bajas y ayudarte a ahorrar miles de dólares en intereses. El siguiente factor esencial que debes considerar es tu pago inicial. Habitualmente está entre el 3 y el 20% del precio de la compra. La cantidad de pago inicial importa porque podría resultar en unos gastos adicionales. Por ejemplo, si colocas menos del 20% del pago inicial en un préstamo convencional, es posible que deberías pagar un seguro hipotecario privado, o PMI por sus siglas en inglés, la cual suele ser agregado a tu pago mensual. En este caso, estamos hablando de un préstamo convencional, lo que significa que el gobierno no lo respalda. Pero si calificas para algunos programas de asistencia para la compra de vivienda, el pago inicial requerido podría ser diferente para ti. Por ejemplo, un préstamo de la Administración Federal de Vivienda, también conocida como FHA, normalmente requiere un pago inicial de 3.5%. Al mismo tiempo, los préstamos de VA y USDA podrían no requerir ningún pago inicial. Los préstamos de VA están disponibles para veteranos militares de Estados Unidos, miembros de servicio activo y sus familias, mientras que los préstamos de USDA están respaldados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para estimular la compra de viviendas en áreas rurales de todo el país. Entonces, la mejor opción es verificar si calificas para algún programa. Pero si terminas obteniendo un préstamo convencional en donde das más del 20% de inicial, considera diferentes pagos iniciales para ver cómo puedes reducir los costos de vivienda. Hay otros 3 conceptos esenciales que puedes considerar para obtener la mejor oferta. Estos son el tipo de préstamo, el plazo del préstamo y el monto del préstamo. Ahora, veamos cómo cada uno de ellos influye en las tasas de tu hipoteca. Primero, echaremos un vistazo al tipo de préstamo. Básicamente, puedes tener una tasa fija y una tasa ajustable. Por supuesto, la hipoteca de tasa ajustable generalmente ofrece tasas de interés introductorias más bajas en comparación con las hipotecas de tasa fija. Sin embargo, esas tasas probablemente cambiarán después de 5, 7 o 10 años del periodo inicial de la tasa fija. Por lo tanto, no podrás asegurar la tasa más baja que obtuviste años atrás. Aún así, podrías estar bien si las tasas no fluctúan mucho o incluso si disminuyen. Pero si suben, podrías terminar pagando mucho más de lo esperado al principio. Mientras tanto, la tasa fija generalmente te permite refinanciar si las tasas disminuyen significativamente. También puedes salir de una hipoteca de tasa ajustable y cambiar a una tasa fija refinanciando tu préstamo existente. Recuerda que refinanciar es considerado peticionar por una hipoteca nueva. Por lo tanto, tendrás que pagar costos de cierre que suelen ser del 2 al 5% del nuevo préstamo. El siguiente factor es el plazo del préstamo. Obviamente, la hipoteca de tasa a 30 años son una de las más populares, pero en algunos casos puedes considerar obtener una hipoteca a 15 años. En promedio, la tasa de interés siempre es de un 0.5 a 1% más baja para una hipoteca a 15 años.
y a lo largo de la vida del préstamo tendrás ahorros significativos en comparación con una hipoteca de 30 años. Veamos una estimación para darte una imagen más clara. Por ejemplo, vamos a considerar que estás comprando una casa de $300,000 y realizando un pago inicial del 20%, que sería el equivalente a $60,000, y obtienes una hipoteca a 30 años con tasa fija al 6.71%, que es un promedio según Freddie Mac en junio del 2023. Tu pago mensual sería ligeramente superior a los $1,850. De esta manera, pagarás más de $318,000 en intereses hipotecarios a lo largo de la hipoteca de 30 años. Ahora, veamos qué sucede si tomamos una hipoteca a 15 años con tasa fija. En primer lugar, la tasa de interés será un poco más baja. Según Freddie Mac, ahora el promedio es del 0.7%. Vemos que el pago mensual aumenta significativamente, pero los intereses hipotecarios totales son más de 2 veces más bajos a lo largo de la hipoteca de 15 años. Ahora, la hipoteca de 15 años parece mucho más atractiva, pero recuerda que solo debes considerar préstamos más cortos si estás seguro de que tendrás suficientes ingresos para cubrir tus gastos, ahorrar o reservar dinero para la jubilación. Para aquellos que buscan obtener un cálculo personalizado para ayudarte a decidir si ir por una hipoteca de 15 o de 30 años, los invito a que vean este episodio después de haber terminado con este. El monto del préstamo es otro factor esencial que debes tener en cuenta. Las tasas en hipotecas inusualmente pequeñas, como por ejemplo $50,000, suelen ser más altas que las tasas promedio. Esto ocurre simplemente porque son menos rentables para los prestamistas y por ende cobran más en intereses para compensar la baja rentabilidad. Por otro lado, las hipotecas jumbo también tienden a tener tasas de interés más altas debido a los mayores riesgos. En 2023, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda aumentó el límite máximo de préstamos conforme para una propiedad unifamiliar a más de $720,000. En ciertas áreas de alto costo, este límite supera $1 millón. Un préstamo conforme es aquel que cumple con las pautas de Fannie Mae y Freddie Mac. A lo mejor todos estos detalles resultan abrumadores, pero pueden ayudarte mucho a comprar una casa y reducir los costos de tus pagos mensuales. Así que simplemente recuerda que, sin importar cuál sea la noticia, el pánico es el peor enemigo de las buenas decisiones y muchas veces las cosas resultan ser mejores de lo que pensábamos. También es mucho más fácil navegar por cualquier evento si tienes comprensión de las finanzas y los mercados. Para ello, hemos creado este seminario completamente gratuito para enseñarte a comprar casa e invertir en bienes raíces de la manera correcta. Aquí te dejo el enlace para que te unas. Te veo en el seminario. Chaito.